Esta es una videoconferencia gratuita. Es realizada con fines inclusivos. Es por ello que se puede escuchar, leer texto, hacer lectura labial y un seguimiento de imágenes, así como se presentan algunas preguntas para motivar el proceso mental y emocional de las experiencias de vida. La videoconferencia del día de hoy se llama Señales de alerta y contención primaria en una crisis emocional. Me llamo Ana María Silva Salgado. Y bueno, inicio con un pensamiento que les comparto. En un corazón alterado no hay lugar para la conciencia. Y precisamente voy a iniciar este tema partiendo del hecho de que cada uno de nosotros tenemos pues recursos con los cuales en algún momento afrontamos nuestras crisis emocionales. Es decir, el ser humano va construyendo al paso de su vida un estado psicológico de seguridad. Eso es un estado natural que el ser humano va construyendo. Por lo tanto, es natural en el ser humano construir este espacio personal compuesto de estrategias y actitudes con las que nos sentimos seguros porque todo es conocido y está bajo control. Es decir, al paso del tiempo, pues vamos de alguna manera con el ambiente familiar, con el ambiente social que vamos conociendo, pues vamos conformando este espacio, este sentido de seguridad. Si ese espacio o esos momentos que vas construyendo en la vida te gustan o no te gustan, bueno, ese es otro tema en el cual pues revisamos qué es lo que pasa en ciertas situaciones por las cuales no me es agradable o sí es agradable. Sin embargo, es eso muy independiente de los hechos, de los momentos y de aquellos recursos que nosotros vamos conformando día con día en nuestros entornos. ¿Sí? Nos hace sentirnos tranquilos el saber que tenemos una familia, el saber que tenemos pues un espacio donde vivir. Nos hace sentir seguros el saber que tenemos ciertas cosas que podemos hacer día con día. Desde que nacemos nos vamos dando cuenta de eso y lo vamos construyendo. Entonces, esta parte de construcción en el camino de nuestra vida, pues nos va dando ese estado psicológico de seguridad, porque ya lo conocemos, porque el hecho de que sea un espacio donde sabemos que quiénes son las personas que conforman nuestro entorno, que sabemos cómo desenvolvernos en ese entorno. Eso nos da la seguridad. Entonces es una forma de hacer una siembra durante la vida. Estamos haciendo una siembra, estamos echando raíces y formamos nuestro propio suelo. Entonces, esto es justamente lo que va aconteciendo día con día en nuestra vida. Y bueno, vamos en ese día a día desarrollando comportamientos para mantener un nivel de neutralidad que nos permita tener un rendimiento constante. Es decir, en esos espacios, en ese entorno, en aquellas cosas que no son agradables para nosotros, por decir,
ciertas situaciones donde a lo mejor la conducta o la forma de ser de otras personas no es agradable, o a lo mejor ciertas cosas que suceden en el día a día en el entorno familiar o en el entorno de la comunidad más cercana que tenemos. Entonces, si no nos gusta, lo que vamos haciendo es buscando aquellas formas en que nosotros podamos mantener esa seguridad de que no nos afecta o que no nos afecte de una manera que transgreda nuestra tranquilidad. Eso es lo que vamos buscando, de desarrollar comportamientos que nos permita tener esa neutralidad. Ahora, las cosas que nos agradan, pues con ellas convivimos, con ellas también de alguna manera nos vamos desarrollando, ¿sí? Entonces todo esto nos va permitiendo tener un rendimiento constante en la vida. Utilizamos nuestros recursos internos y externos. Recursos internos, a lo mejor un recurso interno puede ser una persona que es muy alegre, una persona que es optimista, una persona que es honesta, que es sincera. Entonces esos recursos internos, ¿verdad? También los vamos utilizando para desarrollar estos comportamientos que nos permita tener pues ese rendimiento constante en la vida. Y los recursos externos, que pueden ser lo económico, puede ser el estudio, el trabajo, la convivencia con las amistades, con la comunidad. Entonces, todos estos recursos los vamos utilizando precisamente para tener un mejor rendimiento en la vida. Pues bueno, cuando sucede una crisis emocional hay un parteaguas en nuestra vida. Y es ahí donde de alguna manera nos ponemos a pensar, si pudiera regresar el tiempo, a lo mejor no hubiera sucedido tal cosa. Si pudiera regresar el tiempo, a lo mejor hubiera puesto más cuidados, o a lo mejor hubiera cuidado más a esta persona. Y así nos ponemos a pensar, si pudiera regresar el tiempo. Pero sabemos que eso no es algo que va a suceder. No podemos regresar el tiempo. El hecho sucedió, ya está hecho, y fue doloroso. Sin embargo, en este pensamiento de querer regresar el tiempo y saber que no es posible, sería importante hacernos esta pregunta: ¿cuáles recursos conservas? Todos y cada uno de nosotros hemos vivido momentos de crisis emocional en algún momento de nuestra vida. Ahorita vamos a ver en qué consisten estas crisis. Y de esos momentos tan difíciles, tan complicados que hayamos pasado, ¿cuáles recursos conservas? Si haces una revisión en ti, recursos como la fortaleza, recursos como la alegría, recursos como la honestidad, recursos como la tranquilidad. Entonces, ¿cuáles son los recursos que conservas? Es importante hacerte esta pregunta, darte un espacio y poder revisar en ti esas respuestas. Y pues la crisis, como les decía, se da en diferentes momentos en la vida y son inevitables. En diferentes momentos de nuestra vida vamos a tener situaciones que nos lleven a crisis. Son inevitables porque siempre se compone de factores internos y externos. Tarde o temprano sucede. Es decir, quisiéramos que no sucedieran. Quisiéramos que de verdad
todo el tiempo, los momentos fueran agradables. Sin embargo, siempre va a haber situaciones que puedan llevar a confrontarnos en estas crisis emocionales. Puede ser que seas una persona que cuidas todo el momento tus recursos internos, externos, que seas una persona que cuidas ser una persona pues alegre, positiva. Sin embargo, a veces puede haber situaciones externas que te lleven a pues salir de ese equilibrio y entonces eso te confronta a alguna situación dolorosa. Los seres humanos buscan formas de superar el peligro, ya sea evitándolo o bien intentando controlar la situación amenazante, de acuerdo a estos autores Cummins y Davis. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Primero, el hecho de darnos cuenta de que las crisis emocionales son situaciones que en algún momento de nuestra vida va a suceder o han sucedido. Son inevitables. Lo que tenemos que hacer es prepararnos mentalmente, emocionalmente, liberando aquel dolor de esa crisis o de esas crisis que hayas vivido primero, para que de esa manera puedas prepararte mentalmente y emocionalmente y sea más posible el poder superar una crisis emocional. La necesidad de sobrevivir a la situación amenazante reduce la capacidad de la persona de atender sus emociones y la de otros, de interpretarlas correctamente y de regular la conducta apropiadamente. Como les dije en un principio, en un corazón alterado no hay lugar para la conciencia. En ese momento que tenemos una situación dolorosa frente a nosotros, en ese momento es difícil tener una conciencia sobre lo que está pasando o lo que le está pasando a otras personas, porque en ese momento tú estás sufriendo ese dolor de enfrentar una crisis. Es una situación impactante. Es algo en lo cual no tenemos control en ese momento. Entonces, si tú estás pasando una situación así, o has pasado recientemente, o a lo mejor más atrás en tu vida lo has pasado y aún sigues viviendo el momento como si fuera el momento presente, entonces ahí en ese momento el corazón está alterado. Por lo tanto, es difícil el poder tomar el control de ti mismo o de la situación. Ahora bien, si tú estás presenciando a un hecho en donde otra persona u otras personas están en esa situación amenazante, están en ese momento en una necesidad de sobrevivir, por lo tanto no tienen la capacidad de la conciencia, de atender sus emociones y las de otros, o de interpretarlas. ¿Sí? Entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta cómo puede cambiar constantemente en un segundo esta situación. En una crisis emocional, la capacidad para procesar la situación difícil que estás viviendo se ve rebasada. Por eso se le llama la crisis emocional, porque está rebasada esos alcances con los que puedes reaccionar. La crisis genera un estado mental de desorganización, confusión emocional y descontrol. Diferentes manifestaciones de malestar y tensión, como el estrés. Eso es muy natural. Afectación del desempeño cotidiano y dificultad para manejar la situación. Entonces, en una crisis es muy natural que sucedan este tipo de reacciones
porque en ese momento están en una situación de confusión de lo que está pasando. Hay personas que tardan o tienen un tiempo más largo de poder darse cuenta o de reaccionar porque están en la crisis. Te pido que hagas esta autoevaluación. ¿Sientes que no puedes pensar en soluciones? ¿Sientes que no puedes realizar tus tareas vitales? ¿Sientes agotamiento? ¿Sientes que no puedes dormir bien? ¿Sientes angustia? ¿Sientes problemas físicos? ¿Sientes desamparo? ¿Sientes confusión? ¿Sientes agresividad? Si has respondido afirmativamente a varias de estas preguntas, es que en este momento estás pasando todavía esta emoción o esta sensación de la crisis emocional. O tal vez algún familiar o algún ser querido cercano a ti está pasando varias de estas situaciones y entonces esto está llevando a que esté viviendo en crisis. Porque la crisis emocional, cuando no se libera, cuando no se supera, se queda ahí en ti o en la persona y entonces está viviendo en una constante crisis emocional. Cuando una persona vive una situación de gran impacto, se siente nuevamente como un niño pequeño. Es decir, en una situación de impacto, de dolor fuerte emocionalmente, nos volvemos a sentir vulnerables como niños. De forma inconsciente no nos damos cuenta. Es como un niño cuando está indefenso o se siente indefenso, donde el peligro se experimenta como terror. Es como si la mente perdiera momentáneamente su habilidad para procesar la información y los afectos. Esto es lo que sucede cuando estás en una situación de crisis. Pero lo importante, como te decía, es que no te quedes ahí, que busques liberarlo, que busques superarlo. Porque el estado de crisis emocional, si no lo liberas, si no lo superas, se queda ahí. Muchas veces no está en forma consciente y ahí está. Y vives en una constante crisis. O algún familiar o ser querido cercano puede estar también en una situación así. Las señales de alerta. Cambio claro y abrupto en el comportamiento, ya sea que lo estés pasando tú o algún familiar o ser querido cercano. ¿Sí? Suele pasar las personas que, por ejemplo, viven en un constante desánimo, o que las personas que dejan de hacer sus hábitos saludables día con día, se desatienden a sí mismos. Vulnerabilidad al llanto es otra señal de alerta. Dificultad para concentrarse y pensar, tomar decisiones. Síntomas físicos. Desorganización en las relaciones. ¿Sí? Conflictos constantes con los demás, por ejemplo. Quiero decirles que no es lo mismo estar triste a estar deprimido, porque las personas comúnmente pueden ver por ejemplo, a un ser querido y dicen, bueno, es que está triste. Eso habría que revisarlo porque la tristeza es diferente a la depresión. Lo que hay que cuidar es que la persona no esté deprimida, porque eso lleva a otras complicaciones, por ejemplo. Ese es un ejemplo que les doy. Entonces, ese cambio claro y abrupto en el comportamiento, ¿no? Constantemente en el llanto, ¿no? Que constantemente está en llanto,
dificultad para concentrarse, síntomas físicos, desorganización en la convivencia con los demás. Contención primaria para ayudar a otro. Es decir, si tú estás presenciando o estás conviviendo con personas que puedan estar en una crisis emocional, la contención emocional es sostener las emociones del otro a través del comportamiento en la medida de lo que puedas. Hacer uso de alternativas para la expresión de los sentimientos y las rutas para solucionar problemas. Es decir, contener no significa que tú vas a solucionar la situación del otro. Vas a acompañarle. Vas a darle, a buscar transmitirle alguna tranquilidad, alguna paz. ¿Sí? Vas a buscar a darle un acompañamiento mientras buscan las alternativas de solución a los profesionales con respecto a estas áreas de la salud emocional, mental, ¿sí? O posiblemente se les requiera de algún médico también, ¿no? De la medicina, para poder dar pues un cauce adecuado a la situación de la persona. Mientras tanto, tú puedes darle un acompañamiento. Ahora bien, en una situación familiar, un mismo hecho, cada persona de la familia lo interpreta de diferente manera, de acuerdo a su experiencia de vida, aunque sean de la misma familia y aunque sea el mismo hecho en la familia. ¿Sí? Va a haber personas en la familia que posiblemente ese hecho les causó esa crisis emocional. Posiblemente tú, si eres parte de esa familia, lo interpretas de acuerdo a tu experiencia de otra manera y sea más posible en corto tiempo, en menos tiempo, superar la situación. Entonces, tú puedes ser una persona que contengas a los demás o a alguien más de la familia, darle una contención primaria, ¿sí? Aunque tú también estás viviendo el dolor, pero estás en una conciencia distinta de la situación, pero puede haber alguien en la familia que tenga en ese momento una crisis por el dolor que se está viviendo emocional. Tú puedes ser esta persona que le des acompañamiento mientras ven las alternativas de solución. La contención tiene dos vías importantes: la actitud empática, que es la habilidad de colocarse momentáneamente en el lugar de la otra persona. Es importante el que nosotros podamos ponernos en el lugar del otro, sabiendo que esa otra persona ahorita su corazón está alterado. Como lo dije en un principio, si el corazón está alterado, no hay lugar para la conciencia. Entonces es importante dar esta actitud empática y la escucha activa, que es la capacidad de poner atención al mensaje emitido por otra persona. Es decir, mantener de alguna manera esta posibilidad de mantenernos callados para escuchar, que esa es la escucha activa. En la comunicación asertiva, la escucha activa es eso, es mantenernos, o sea, callarnos para escuchar, para saber qué es lo que está pasando con otra persona y poder de alguna manera pues tener las soluciones más posibles o las alternativas que podamos proponer para poder ayudar, contener a las personas o a la persona que esté en crisis emocional. El primer paso para contener a otra persona que esté experimentando una crisis emocional es comunicarse, ofrecerle ayuda. ¿Sí? Muchas veces esa ayuda, las personas que están en crisis emocional no quieren contacto físico, o sea, no quieren que las toques, porque están en una situación muy fuerte de dolor emocional.
Entonces podemos hacer la escucha activa, la empatía, ¿sí? Pero también decirle que estamos ahí para ayudarle, decirle que en lo que necesite, ¿sí? Para eso es importante mantener la calma, sin emitir ningún juicio, ¿sí? Si tú eres una persona de la familia que está sufriendo el mismo hecho y que también está sufriendo el dolor de lo que esté pasando, pero tal vez tú tienes la posibilidad en ese momento de mantener la calma, entonces ofrecer la calma, ¿no? Mantener la calma más posible para ofrecer esa contención, ¿no? Decir que estás ahí para ayudar. Si es una situación con personas ajenas, que a veces puede ser que te toque presenciar una situación de crisis en la calle de algunas personas o de alguna persona, y está en tus posibilidades ofrecer esa contención, pues puedes decirles que, o la persona que ofreces su ayuda, o inclusive resguardando sus cosas, porque en ese momento la persona está en una crisis emocional en la que no tiene la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Es decir, está viviendo el hecho con dolor. Entonces, a lo mejor puedes decirle que le estás resguardando sus cosas, ¿no? Que estás ayudando, que estás ahí para ayudar. Y pues también buscar ayuda profesional, sea de alguna situación, si se trata de emergencia, algunos paramédicos, si se trata de una situación también de salud, pues a los médicos, ¿verdad? Ir a buscar un médico. Si es una situación aún de salud mental, salud emocional muy complicada, pues un psicólogo, ¿verdad? Es importante buscar ayuda profesional lo más pronto posible. Contención a ti mismo. Pues bueno, mis recomendaciones es moverse. ¿Moverse de qué forma? Físicamente, puede ser que te muevas físicamente del lugar. Por ejemplo, si se trata de que estás en tu trabajo y empiezas a sentir que un hecho de lo que estás trabajando te hizo llevar a sentir una crisis emocional que no puedes manejar en ese momento la situación, apártate, ¿no? Por unos momentos para que puedas hacer este movimiento, ¿no? De físicamente moverte, pero también moverte emocionalmente, moverte mentalmente. A lo mejor buscar aquello que pueda de alguna manera llevarte a salir de esa crisis por un momento, ¿sí? Tal vez buscar algo que pueda de alguna manera poner tu atención en otra situación para salir de esa crisis. Hace un tiempo, en un curso que tomé, nos decían, hace mucho tiempo, este gran maestro que tuve, decía que una forma de poner atención o de salir de una situación que te esté causando daño es poner tu vista en un punto, cual sea, en un punto fijo al frente de ti. Es decir, no sé, mirar una pared, mirar alguna imagen, algo que tú puedas poner atención a eso y fijar tu atención ahí. Eso también hace que muevas tus emociones, tus pensamientos de esa crisis que estás pasando, o moverte físicamente. Expresarte, decirle a la persona si estás en el trabajo, oye, por favor, discúlpame, ayúdame, hazte cargo de esta situación, ahorita yo no puedo. No puedo atender esto, ¿sí? O si es en la familia, si es en casa, decirle a la familia, por favor, ayúdame, no puedo atender esto. Necesito un espacio, necesito estar un momento a solas, necesito salir de esta situación. Pedir ayuda, como les decía, buscar tus recursos internos, externos, ¿sí? Buscar en ti esos recursos. Esta forma
también de saber con qué cuentas en ti y con qué cuentas en tu entorno para poder darte esa contención. Inhalar y exhalar. Inhalar profundo por la nariz, exhalar por la boca. Inhalar profundo por la nariz, exhalar por la boca. Profundo, varias veces hasta que tu respiración se haga rítmica y pausada. En cada exhalación vas sacando la tensión, vas sacando las preocupaciones y los pendientes. Inhalas y exhalas. Y de esa manera, poco a poco, recuperas el ritmo natural de tu respiración. Y abrázate. Abrázate de una forma literal, como lo estoy diciendo, abrazarte a ti mismo, a ti misma. O bien, abrazarte de otras formas, ¿no? Escuchando una música que te gusta, tal vez yendo a buscar o teniendo un libro que quieras leer, algo que en ese momento la crisis te llevó a pensar, ¿no? Lo que estabas pasando te llevó a pensar en algo y vas y lees sobre eso. O buscar las formas de aquello que te da tranquilidad, que te da paz, que te da alegría, que te da confort, que te da compañía, ¿no? Tus seres queridos. Entonces, esas son algunas recomendaciones para que te hagas contención, para que hagas contención contigo misma. Pues bueno, todo cambió. En una crisis, como le dije, es un parteaguas y todo cambia. Ya no, las cosas ya no vuelven a ser igual. Ya no vuelven a ser igual. Son diferentes. ¿Sí? Entonces, en un segundo, en un minuto, en toda vida puede darse este cambio. Así sea muy pequeñito, el cambio se da. Es difícil a veces los cambios, nos cuesta trabajo. Sin embargo, son muy buenos, son muy positivos, pero va a depender de cómo nosotros los procesemos. Después del impacto, la desorganización, la confusión y los trastornos del estado de crisis pueden afectar diversos aspectos de la vida de una persona y al mismo tiempo sentimientos, pensamientos, conductas, relaciones sociales y funcionamiento físico. Entonces, todas estas conductas son naturales que sucedan después de haber vivido una crisis emocional. Enfrentando el cambio. Esta serie de sucesos requieren un cambio para afrontarlas. En algunos casos pueden ser resueltas con los recursos internos que tienes y los externos, y las capacidades que las personas han adquirido y desarrollado a lo largo de la vida. ¿Se acuerdan que les dije de la siembra que vamos haciendo día con día en nuestra vida? Pero en otros casos y momentos determinados sobrepasan la capacidad de respuesta habitual de las personas, por lo que generan estados emocionales de estrés que requieren de un apoyo adicional para lograr el desarrollo de capacidades de afrontamiento y agenciar el cambio, es decir, buscar resignificar en la vida. Entonces, enfrentar el cambio después de la crisis requiere de un proceso. He escuchado cuando se dice, el tiempo lo cura todo. No es así, no es cierto. El tiempo no lo cura, no cura el dolor emocional. Eres tú cuando te decides enfrentar el cambio. Eres tú cuando te decides agenciar ese cambio. Eres tú cuando te decides resignificar tu vida. Eres tú cuando te decides procesar el dolor emocional que causó esa crisis emocional. Y como yo les he hablado en un principio de que vamos haciendo una siembra con lo que vamos construyendo en nuestros espacios en el tiempo de nuestra vida, les he dicho que eso va haciendo que hagamos siembra de nuestros recursos internos y externos, ¿no? De sentir tranquilidad, seguridad de que conocemos lo que tenemos. Entonces, esa siembra es algo similar en lo que sucede con los árboles. ¿Sí? Los árboles, pues en algún momento son plantitas y después son árboles, ¿verdad? Bueno,
pero también los árboles llegan a tener estos momentos de cambio en su vida, en su existencia. Son seres vivos. Entonces, cuando los árboles son trasplantados, nos enseñan que la vida no ha terminado. Es decir, los árboles muchas veces son trasplantados. Por ejemplo, los que tengan plantas en sus casas y han trasplantado sus plantas, vean cómo la planta sigue viviendo y sigue creciendo. ¿Sí? Entonces, esos árboles, esas plantas que siguen viviendo después de haber sido trasplantados, después de haber sido cambiados de una maceta, de una jardinera, ¿sí? De un espacio de tierra, después de haber sido movidos a otro espacio de tierra, entonces nos demuestran esos árboles que siguen viviendo que la vida no ha terminado. Eso sucede con la crisis emocional, que va a depender de ti el que puedas seguir en la vida con nuevos recursos, fortaleciendo los que ya tienes y sumando otros nuevos que a lo mejor no sabías que los tenías y están allí y surgieron después de la experiencia de la crisis emocional. Y pues un pensamiento más que les comparto, un pensamiento mío y que quiero compartir. Libera tu corazón, busca su amor de tu corazón y siembra nuevas semillas en tu jardín mental. Hazlo constantemente, hazlo en cada momento también que lo necesites. Y bueno, los servicios de atención psicoafectiva están avalados por que cuento con estudios en maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva. Soy licenciada en psicología clínica, especialista en diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, diplomada en tanatología, diplomada en neuropsicomotricidad, clínica del trastorno del espectro autista. Estoy capacitada en ello. Licenciada también en relaciones comerciales como primer carrera profesional. Adicionalmente, me mantengo actualizada todo el tiempo de mi vida profesional en lo que son actualizaciones en diferentes áreas de conocimiento, de cursos, de talleres, ¿sí? Técnicas clínicas, técnicas humanistas también, ¿sí? Como pruebas psicológicas, técnicas de arteterapia, de musicoterapia, de danzaterapia, de neurodidáctica, ¿sí? De talentos, de docencia, de desarrollo organizacional, como el trabajo en equipo. Entonces manejo pues una gran diversidad de técnicas. Los servicios de atención psicoafectiva educacional son en 4 áreas en las que yo me desempeño, que es la psicología clínica, con diferentes actividades de servicios, tanatología, educación inclusiva y desarrollo organizacional. Son las 4 áreas. Los beneficios pues de estos servicios es que resuelves conflictos, reencuentras tu equilibrio emocional, estimulas tu crecimiento personal, potencias tus habilidades sociales dotadas de herramientas de afrontamiento, que es muy importante en el camino de la vida. Y pues les agradezco mucho su atención, dejo mis datos siempre para cualquier contacto. ¿Sí? Me encuentro en Morelos, México, y en este correo y en esta página también encuentran contactos de hacer contacto conmigo y también las redes en las cuales me pueden encontrar. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y bendigo el bien de cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias.